Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con la bendición del Señor para ustedes, para sus familias, y augurando siempre que este progresivo caminar hacia la Pascua, cada día pues vaya teniendo más y más frutos en nuestro corazón, como ese proceso del camino de conversión. Yo pienso que la vida cristiana tal y como la entiende Agustín, se entiende como un camino de progresiva conversión y de muchas conversiones en la vida, ¿no? Pienso que la vida es un camino de varias conversiones y Agustín lo vamos a ir viendo en la medida que van pasando estos programas de nuestra semilla agustiniana, estas pequeñas cápsulas. Como Agustín entiende la conversión no como un momento puntual, donde ya me convertí punto, sino más bien como un proceso en el que vamos ajustando y vamos adheriendo nuestra vida a ese proyecto de Dios, un proyecto de Dios revelado en Jesús. Muchas gracias, don José, por su saludo. Ahora bien, seguimos este caminar, y con este caminar pues yo creo que vamos siempre como afianzando cada vez más la esperanza, y esperanza pues fundada en hechos bien concretos, como es el hecho de la vacuna que ya está disponible y que muchos hermanos y hermanas se la han puesto ya con gran éxito, con un que otro malestar dependiendo mucho del organismo, pero bueno, esto es una cuestión de mucha esperanza, ¿no? Ahora bien, un momentico, yo salgo aquí del tema del WhatsApp porque a veces el ruidito me disturba un poco. Ahora bien, yo creo que muchos signos de esperanza ya vamos viviendo con más confianza, ya poco a poco pues nos vamos reintegrando a muchos escenarios, ¿no? Y damos gracias a Dios por ello. Hoy seguimos esta misma línea cuaresmal en progresiva sintonía con la palabra de Dios y con el propósito de alimentar la conversión del corazón, y seguimos con estas propuestas de Agustín, el Agustín de los sermones, el Agustín pastor, el Agustín que exhorta y que habla, y que además tiene una palabra tan bien elaborada, que yo siempre he dicho que Agustín era un hombre muy tocado por el Espíritu Santo, porque muchas de esas expresiones y muchas de esas construcciones no se deben solo a que era efectivamente un hombre muy brillante, sino que tienen tanta fuerza espiritual, emocional, psicológica, sus palabras en tantos escenarios, que podemos decir que es una fuerza del espíritu que se transmite a través de él, ¿no? Ahora bien, el texto de hoy es un texto corto nuevamente, pero es un texto muy denso, muy cargado de deseo de conversión. Entonces, sin más preámbulos, pues acerquémonos al texto. Miren el texto ya lo que nos va planteando. Él mismo, o sea Dios, Jesús, Él mismo dispuso en el corazón contrito y humillado, que no desprecia los peldaños para ascender a Él. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado como peldaños para ascender hacia el camino de ascenso al Señor, ¿no? Así dice el Salmo. Dios dispuso en su corazón, en el valle del llanto, los peldaños hasta el lugar dispuesto por Él. ¿Dónde están los peldaños?, pregunta Agustín. En el corazón. Pero ¿dónde hay que ascender? Sin duda, del valle del llanto. ¿Y a dónde hay que ascender? Al lugar dispuesto por Él. ¿Qué lugar es este? Allí donde se halla aquella sabiduría resplandeciente que nunca se marchita. Por eso Isaías, para ejercitarnos en ciertos grados de doctrina, descendió desde la sabiduría hasta el temor. Qué bello texto este, ¿no? Desde la sabiduría hasta el temor. Por consiguiente, habiendo antepuesto la sabiduría, es decir,
la luz indeficiente de la mente, le adjuntó el entendimiento, y al entendimiento desde el consejo, al consejo desde la fortaleza, a la fortaleza desde la ciencia, a la ciencia desde la piedad, a la piedad desde el temor. Así pues, bien interesante, así pues, a la sabiduría desde el temor, dado que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el temor del Señor, desde el valle del llanto hasta el monte de la paz. ¿Qué les parece esta joya de texto? Qué cosa tan maravillosa, qué texto tan cargado de esperanza y de propuesta, de itinerario interior, ¿no? De hecho, fíjense, esto es tomado de Isaías, un mismo texto de Agustín. Antes de pasar al comentario, nos va a hablar sobre eso. Y ligar este texto de Isaías a los dones del Espíritu Santo que deben conllevar a este ascenso de comunión y de comunión íntima con Dios en el corazón. Miren también, esta parte del texto es bellísima, esta otra parte. También el profeta Isaías, al encarecer aquellos 7 conocidísimos dones espirituales, comenzó por la sabiduría hasta llegar al temor de Dios, como descendiendo de lo más sublime hasta nosotros para enseñarnos a ascender. Comenzó por el don que deseamos llegar y llegó al don por donde debemos empezar. Dice, reposará sobre él, dijo el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y piedad, espíritu de temor del Señor. Fíjense que todas estas concordancias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el modo como Agustín enlaza en una construcción de sentido espiritual profundo esto, nos llega hoy a nosotros en esa idea clarísima de la vida y de la vida espiritual y de la vida religiosa como una vida de progresivo ascenso a Dios. Vamos entonces a hacer este comentario al texto. Miren, un texto sencillo pero bellísimo el de este sermón. Es importante, yo pienso, que aclarar algunos aspectos para que entendamos un poco en la antigüedad cristiana los padres de la iglesia cómo se movían en esto. Es importante en este tipo de textos partir de cuál es su modalidad. Digamos, un género lírico, es un discurso dirigido parenéticamente. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, orientado. Es un texto parenético, es una homilía, es un sermón, que es un modo concreto de orientar al pueblo de Dios hacia la edificación de su vida cristiana, ¿no? De ahí la forma, por ejemplo, dense cuenta cómo está construido el texto. La forma repetitiva, que hace una cosa y recalca la otra, y de dónde esto, y por qué esto, y hacia dónde esto. Desde ahí esa forma repetitiva que escuchamos en el texto ahora, que entiende hacer captar el mensaje más claro y así obtener buenos frutos en la vida cristiana, ¿no? Está bien. Es bueno decir, antes de hacer el comentario que hoy es bien concreto, es bueno decir que en Agustín se deja ver con claridad el cómo se dirige a los distintos destinatarios. Una cosa es cuando Agustín habla, por ejemplo, en una obra como el de Civitas Dei. Una cosa es el Agustín que habla en los sermones. Una cosa es el Agustín que está hablando en las confesiones. Una cosa es el Agustín que está hablando en las cartas, que son respuestas a preguntas específicas.
Entonces, como Agustín en cada escenario donde quiere ser comprendido, pues utiliza un modo concreto, ¿no? Entonces, ahora bien, el tema de hoy, el tema es uno, y se trata, ya lo decíamos desde la presentación, el ascender hacia Dios. Dios en el corazón ha dispuesto que las personas puedan alcanzarlo. Esto es bien importante. Dios en el corazón ha dispuesto que las personas puedan alcanzarlo. Lo hemos repetido muchas veces. En Agustín está muy claro que el hombre es capaz de. El hombre es capaz de Dios. ¿Por qué? Porque fue creado a su imagen y semejanza, y en lo más íntimo de su corazón tiene esa presencia que le permite comunicar con su Creador. Entonces, Dios en el corazón ha dispuesto que las personas puedan alcanzarlo. Fíjense que estoy en el mismo género de él, repitiendo una y otra vez esa idea. Él mismo dispuso en el corazón contrito y humillado, que no desprecia los peldaños para ascender hacia él. Entonces, dispuso en el corazón bajo dos condiciones, contrito y humillado. Contrito es verdaderamente arrepentido y dolido del mal que se ha hecho o del mal que se vive, y humillado significa de rodillas, en postración, en reconocimiento humilde ante el Señor, para poder ascender y en ese ascender levantarse. Fíjense, pero es bien interesante, corazón contrito, y no un corazón autosuficiente, no un corazón soberbio, no un corazón lleno de vanagloria, no un corazón autosuficiente que cree que ya lo consiguió todo, que cree que ya está convertido. Yo les compartí hace algunos meses una experiencia, vuelvo y la repito porque me parece que las experiencias nos ayudan a madurar un poco este itinerario que vamos construyendo. Hace algún tiempo alguna persona se acercaba y me decía que tenía pues ya gran dificultad en confesarse, porque decía pues que ya no encontraba de qué confesarse, porque ella pensaba, esta persona pensaba que no, que ya había hecho todo su camino de conversión, que ya era, o sea, estaba a otro nivel de la vida cristiana, que en realidad pues sentía que no sabía ni siquiera qué confesarse, que ella pensaba que ya había hecho su camino de conversión, entonces que le dificultaba esto, ¿no? Y yo le decía a esta persona, ya, pero bueno, pues tranquila, mire, yo a partir de esta tarde pues le voy a pedir a Dios que se la lleve ligerito, ¿no? Que se la lleve mañana mismo o esta noche, para que su merced aquí no tiene nada que hacer, ya no tiene con qué batallar en la vida, entonces mejor se va para el cielo, ¿no? Porque a veces aquí ya usted no encuentra un espacio. Mira, ¿cómo se le ocurre, padre? Yo le digo, pues entonces no se da cuenta pues que entonces que no has progresado tanto, porque al final, si hubieras progresado mucho, pensar en la muerte, no pensarías en la muerte, sino en el encuentro gozoso y definitivo con Dios en su gloria, ¿no? Entonces sí necesitamos avanzar, sí necesitamos reconocer que necesitamos convertirnos, y para convertirnos pues necesitamos un corazón contrito, un corazón verdaderamente dispuesto, dolido por el mal que ha causado o por el mal en el que se encuentra, y humillado quiere decir humilde y manso, digamos. Humilde y manso son también palabras muy, pero muy propias para construir la actitud de reconocimiento ante Dios para un verdadero camino de conversión, ¿no? Ahora bien, pero vamos a ver algunos de los aspectos de esta propuesta que nos hace hoy Agustín. El primero, hay una primera certeza en este texto: Dios está en el ser humano. Es un punto de partida agustiniano constante, el hecho de saber Dios está en el ser humano, y este dato nos viene de la revelación misma, por ser hechos a su imagen y semejanza, ¿no? El segundo, que es muy importante y que será retomado por toda la tradición medieval y franciscana, es el tema del itinerario.
de ascender, de camino, de sendero, de proceso. Todos estos sinónimos, ¿no? De proceso. Entonces, no se trata, fíjense que no se trata de momentos. No, es que yo ya estoy convertido de una vez, yo ya no tengo nada de qué convertirme, no. Se trata de ir madurando en un proceso, de ir madurando en un camino específico que va llegando hasta un sitio específico, y en este caso, ese sitio específico, ¿quién es? Pues es Dios. Dios como destino específico donde queremos llegar, pero estamos haciendo este camino de ascenso. De ahí que no nos desanimemos, que no perdamos la esperanza cuando encontramos trabas en nuestros momentos de oración y de tratar de comunicar íntimamente con Él. No, son procesos a veces lentos, a veces nos encontramos un poco tocados por la distracción, y todos vivimos ese escenario, todos lo vivimos. Pero hay una cosa que nos anima, es lo que nos va diciendo este texto de Agustín hoy. Dios está en el ser humano y es en lo íntimo del corazón del ser humano donde nos podemos encontrar con Él, ¿no? Esto es bien, pero bien interesante. Ahora bien, llama la atención sobre todo los espacios y peldaños que él va colocando desde el consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor. ¿No? Esto es bien interesante. Estos peldaños para ir construyendo este camino de ascenso. Desde el consejo es el estar con el otro, el escuchar al otro, el entender al otro, la alteridad, el alter ego, el otro como yo, el construir con el otro una comunicación, el aceptar el consejo del otro, el otro como camino de conversión. El otro me ayuda a mí a ser mejor. Entonces, bien, el consejo en el estar con el otro. Luego, el consejo, la piedad, desde el consejo estar con el otro, el sentido de itinerario, es un sentido, el sentido de fortaleza es el sentido de itinerario de autoconstrucción del sujeto, de fortaleza. ¿Cómo me hago fuerte en este propósito que tengo de ser mejor? Pedir a Dios la fortaleza para no dejarme vencer, para no dejarme caer, para no dejarme hundir, ni en el desánimo, ni en la desesperanza, pero tampoco en la exagerada y banal confianza o autosuficiencia. No, fortaleza para saber resistir frente a los momentos que nos vienen a todos en la vida, que a veces llegan con dolor, que a veces llegan con angustia, con incertidumbre, y no pocas veces con confusión, ¿no? Es bien interesante. El de la ciencia, la capacidad de ver el mundo externo, ¿no? La capacidad de saber contemplarlo, de saber escudriñarlo, de saber aprovecharlo para el bien propio y el bien común. La piedad, esta de la piedad es bien importante porque es como la capacidad de reconocer a Dios como el punto más alto de mi vida, como mi prioridad más grande, como aquel sin el cual no puedo estar, el vivir la intimidad con el Señor, el reconocerlo. Y finalmente este del temor. Fíjense que estoy haciendo un vuelo de pájaro de cada uno de estos peldaños. Podríamos haber construido una reflexión interesante. Y el temor, que es una de las cuestiones que me gustaría ahondar muy brevemente, el temor que no significa miedo. Miedo es algo que me bloquea, miedo es algo que me impide avanzar, miedo es algo que paraliza mis sentimientos, mis afectos, mi voluntad, mi libertad, mi capacidad de ser, mi capacidad de construir. El miedo es una de las peores enfermedades que interiorizadas nos destruyen y nos hacen un daño inimaginable. El miedo. No es miedo lo que es nuestra relación con Dios, como a ese tirano, como a ese castigador, como a ese que no puedo acercarme, porque cualquier cosa que diga va a ser tenida en cuenta siempre como la maldad y voy a recibir un castigo. Tenemos unas ideas
totalmente interiorizadas desde el temor. Ahora bien, desde el temor entendido como miedo, y que no es eso en la vida cristiana. El temor que es un respeto reverencial, un reconocimiento de la bondad de Dios, a quien no debemos fallarle. Es como, miren, este temor, para terminar, es como eso, miren, es como el temor viene siendo: esta persona ha sido tan buena conmigo, esta persona ha estado en tantas situaciones, en tantos escenarios, esta persona me ha ayudado tanto, ha sido tan incondicional conmigo, que siento temor de hacerle daño, siento temor de defraudar, siento temor de que sufra. El temor como algo reverencial, positivo, bueno, un Dios tan bueno que, hombre, no quiero fallarle. Siento temor a no estar a la altura de ese gran amor que Dios tiene para conmigo. Ahora, y todo esto en el fondo, ¿para qué? ¿A dónde quiere llegar? Para llegar a la sabiduría, a la verdadera sabiduría, ¿no? Por lo tanto, hay un itinerario, fíjense cómo lo describe él, hay un itinerario desde el Valle del Llanto. Y aquí Agustín deja ver muy claro que en la vida hay unos escenarios de llanto, de dolor, de sufrimiento, de a veces que nos sentimos incapaces, impotentes, en ocasiones derrotados, o quizás diezmados, o quizás, como decíamos ahora, bloqueados por muchos miedos. Entonces, desde ese Valle del Llanto hasta el Monte de la Paz. Y el Monte de la Paz es hasta haber esclarecido un poco de temores y de situaciones que nos bloquean. Y esto lo parafrasea claramente Agustín desde la Escritura, y esto es bien interesante. Y nos deja claro lo que de Dios a Dios como punto de llegada, Dios como camino, Dios como conquista de una profunda búsqueda. Fíjense ustedes qué interesante esta semilla agustiniana del día de hoy. Seguimos en este camino de ascenso. La Cuaresma es un camino de ascenso hacia la Pascua, y seguiremos durante todos estos días, si Dios nos presta la vida, meditando desde Agustín, desde su experiencia cristiana y desde su experiencia espiritual y profundamente y escandalosamente humana, ese camino nuestro hacia la Pascua. Un saludo especial a los que se han conectado hoy con nosotros, a Rosalba Villamil, a Teo, a Teófila, a Martina, que siempre ha sido ahí, en fin, a todos los que han hecho parte y los que hacen parte de este itinerario agustiniano, a Eva, que siempre desde el Perú nos conecta con estos hermanos del colegio de Chiclayo, que seguramente allí tienen un proyecto agustiniano bien, pero bien interesante. Para ellos un saludo especial, y para cada uno de ustedes. Nos vemos entonces, si Dios nos presta la vida, a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía. Auguro para ustedes y para sus familias abundancia de bendiciones. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.